Amados, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Desde Bayamón, Puerto Rico, les saludamos a todos los miembros de este grupo y al que no es miembro. La paz del Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, siempre ha estado, nunca se quita. Tú tienes algún tipo de soledad, alguna tristeza, estás contento, siempre es el Señor, buscando al Señor, agarrado del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy les voy a estar compartiendo una palabra, aquel que la quiere escuchar, ¿verdad? Que quiere que el Señor hable a su corazón como ha hablado al mío. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios. A veces se nos enseña que hay que leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el que lee la palabra del Señor. Otros dicen que hay que escudriñar la palabra. Otros se nos dice de que hay que estar enfocado en la palabra. Y ciertamente la palabra es Cristo. Y la Biblia ha sido sacada de las iglesias. ¿De la iglesia? Sí, hermano, a veces utilizamos libros de texto. De autores con versos de la Biblia, ¿verdad? Pero muchas iglesias están utilizando mecanismos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor puso en mi corazón el que se nos insta. Pablo le decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido en la Sagrada Escritura, que ellas te hacen sabio para la salvación. Y le decía también Pablo a Timoteo: persiste tú y sé sobrio, predica la palabra, ¿verdad? Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, todo eso es la palabra. Pero yo quiero que nosotros veamos cómo define la Biblia qué es la palabra. Aleluya. Y es hermoso encontrar diferentes versos bíblicos donde el Señor confirma, establece lo que es su palabra. Como primer punto, tenemos que establecer iglesia, y la que no es iglesia, que la palabra es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y que la palabra de Dios cumple el propósito para el cual el Señor la envió. Mucha gente ha sacado la Biblia de las escuelas, los 10 mandamientos. No se quiere leer la palabra, no se busca. La tenemos como libro, pero no como la palabra del Señor. Y cuando tú tienes el libro, pero no la ves como la palabra del Señor, ocurre desviación y se manifiesta el pecado porque no la conocemos. El primer punto que le mencioné, viendo la palabra de Dios, que ésta tiene autoridad porque quien habla es Jehová y que quien cumple su propósito para el cual es enviada. Aleluya, es una palabra viva y eficaz. En Isaías 1:2, la palabra dice oíd. Empieza mencionando oíd, porque es necesario oír. Pero fíjate cómo escribe, dice oíd cielos, o sea, los cielos que oigan. Y escucha tú, aleluya. Ahora se dirigió a usted y a mí. Escucha tú. Luego pone una coma y dice tierra. Nosotros somos hechos de tierra, pero también se puede referir al globo terráqueo tierra, aunque ahí no está con letra mayúscula, ¿verdad? Se refiere a nosotros. Escucha tú, tierra. Sin nombre, ponle tu nombre. Escucha tú, Zenaida. Aleluya. Porque habla Jehová. Fíjate que no es Isaías, la palabra establece que quien está hablando es Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Aleluya. El Creador los crió, nos dio la vida y nos engrandeció. ¿Por qué? Porque usted tiene su propia gloria, como habíamos visto la vez pasada. Dios creó al hombre con habilidades, creó al hombre con conocimientos, ¿verdad? Pero estableció que esa gloria, esa sabiduría que Dios te dio es vana, la gloria vana. ¿Por qué? Porque llega un momento, como decía la palabra, séquese la hierba, marchítese la flor.
así es la vida del hombre como una flor, ¿verdad? Que perece, que deja de existir y toda esa gloria deja de existir porque el Señor nos va encaminando a la gloria verdadera que es en Él, aleluya. Él en nosotros, la gloria eterna. Todo esto es temporal. Tú podrás tener mucho éxito, mucho talento, pero esto deja de ser, es temporal, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla, ¿verdad? Diciendo, yo los engrandecí. Él nos dio esa gloria, esa inteligencia, esa sabiduría. Así que dice, y el hombre se ha rebelado contra Dios. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Sobre la revelación o la rebelión del hombre. Quiero yo enfocarme en el poder de la palabra. Y aquí estamos estableciendo que la palabra es la autoridad porque quien la habla es Jehová. Aleluya. Y quien nos creó, nos crió, nos hizo es Jehová. Y quien nos engrandeció es Jehová. Tus habilidades, tus talentos provienen ¿de quién? De Jehová. Aleluya. En Isaías 55, viendo la autoridad de Dios, del verso 10 al 11, dice la palabra, porque así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! Fíjate que inicialmente en el verso 10, él establece que él como envía la lluvia tiene propósito, ¿verdad? Voy a hablar más de nosotros de la lluvia y no de la nieve, porque en Puerto Rico lo que cae es lluvia, ¿verdad? Y dice que esa lluvia desciende del cielo, pero que desciende con un propósito. Ella no vuelve al cielo pasando por el ciclo, ¿verdad? El ciclo de la lluvia. Sin haber cumplido su propósito. Y el propósito es empapar la tierra. Aleluya. Humedecerla, llenarla de lluvia, de agua. Y esa lluvia es la que hace germinar para que la semilla pueda germinar. Sin agua, sin lluvia, la semilla no germina, perdón. Cristo es esa semilla que ha de ser sembrada en esta tierra que somos nosotros, aleluya, para que con la lluvia, que es la presencia del Espíritu Santo, la bañe, la humedezca, sople y de qué, de pan, aleluya. Dice ahí, la hace germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Pan, aleluya. Brote, esa semilla que es Cristo, brote a través de esta tierra que eres tú. Qué hermoso nuestro Señor, que aún en la naturaleza, cuando tú siembras la semilla, si no le echas agua, ella no ha de germinar. Necesita del agua para que crezca, para que germine y para que dé fruto. Sin esos elementos, en ese ciclo, en ese proceso, no va a dar fruto. Aleluya. El pan. Todo alimento que usted ingiere en la mesa proviene de la mano del Señor. Ya sea las semillas que comemos, ya sea las carnes que comemos, todas provienen de la mano del Señor. Ese pan es puesto en la mesa porque así el Señor lo provee. Fíjate que dice y crié. Aleluya. Él nos crió, Él nos estableció. Aleluya. Y Él nos alimenta. Aleluya. Y cumple su propósito. En lo natural cumple su propósito. Y Él hace la comparación con la palabra. Y dice, así será mi palabra. La palabra del Señor. Que sale de su boca, de mi boca. Isaías hablaba, dice que sale, esa palabra es de Jehová, de la boca de Jehová, del aliento de Jehová, del gran Dios. Aleluya. Dice que sale de mi boca, esa palabra que Él da no volverá vacía, no volverá
desocupada, va a cumplir, va a actuar, va a ocuparse, va a hacer, aleluya. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de autoridad. Él no hace nada que no tenga que tener un propósito. Él lo que lo envía, y cuando Él envía la palabra va a traer alegría y va a traer paz. Todo lo que el Señor dice va a traer gozo a nuestras vidas. Aquellos que hemos entendido que la palabra del Señor cumple su propósito. Aunque sea una prohibición, la iglesia del Señor tiene que aprender que el Señor sí hace prohibiciones, pero que esas prohibiciones que el Señor hace a la iglesia es por amor, porque usted, padre, en lo natural, usted le hace una prohibición a un hijo. Ejemplo, hay un arma de fuego que usted es un guardia de seguridad y usted le prohíbe a ese niño, a su hijo, que toque esa arma de fuego, esa arma, porque le puede causar la muerte. Usted tiene que ser diligente y guardarla en un lugar seguro, ¿verdad? Pero le enseña al niño que no puede agarrarla, que no puede tomarla, porque usted le está haciendo una prohibición, y esa prohibición no es porque usted no ame al niño, al contrario, es porque le ama. Nosotros como iglesia tenemos que entender que las prohibiciones que hace el Señor en la palabra es para que causen paz y alegría en nuestros corazones, viendo a ese Dios nuestro, protector, ayudador, cuidador. Nada, ningún mal le hace Dios a sus criaturas. Aleluya. Después de ver que la palabra es autoridad, porque cuando nosotros entendemos y que cumple su propósito, nosotros tenemos que entender qué es lo que provoca la palabra. ¿Por qué hay que leer la palabra? ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo? Porque la palabra es la ley de Jehová, no es la ley del hombre. La ley de Jehová, que es perfecta y es fiel, porque lo que Dios dice, Él lo cumple, porque Él tiene un atributo que no tiene el humano, que es fiel. Nosotros los humanos somos infieles, somos desleales, pero nuestro amado Dios, aleluya, lo que dice, lo cumple. Por lo tanto, la palabra es la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley lo que hace es ordenar el camino del desordenado, aleluya. Y la ley hay que cumplirla, ¿verdad? Y si no la cumples, tienes unas consecuencias. Esa es la ley del hombre. Sabemos que las consecuencias o son multas o son cárcel. Siempre hay una ley. Están los deberes, están los derechos, ¿verdad? Pero están las leyes del hombre. ¿Y de dónde cree usted que han salido las leyes del hombre? Pues indirectamente de la Biblia. Porque ha habido personas que leen la palabra con el conocimiento, sacan a Dios de la palabra y llevan la palabra con un mensaje positivo. Y hay diferentes autores que tú vas a ver que utilizan la palabra parafraseada de otra manera, sacando a Dios y dando el mensaje positivo. Es decir, que detrás de eso, en el corazón de esa persona que creó ese libro de positivismo, de normas, de pensamientos, ¿verdad? Reflexiones, sabe que hay un libro excelente, que es la palabra del Señor, la que te encamina. Pero sin Dios no hay palabra positiva que pueda hacer el cambio y la transformación. Estamos los que son éticos, se le enseña a ser ético. Ético es una persona con una conducta que sigue las reglas, sigue las leyes, ¿verdad? Pero en Cristo no hay ética. En Cristo está el poder de cumplir la ley de Jehová, que el único que la cumple es Jesucristo en nosotros, porque Él vive en nosotros, aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Porque es necesario que me rinda a Él
para que Él viva a través de mí. Eso es la transformación, Cristo en nosotros. Pero volviendo a que la palabra es la ley de Jehová, que no es la del hombre, esa ley es perfecta, es fiel. Lo dice el Salmo 19, el verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo dice que es la ley? Es perfecta, esa no tiene errores, esa no se equivoca, hermano. Su palabra es perfecta. Cristo es el perfecto, porque Cristo, esa ley, esa palabra es Cristo, es perfecto. Y como es perfecto, dice que esa ley convierte el alma. ¿Cuál es el propósito de la ley? Convertir las vidas. Convertir las vidas, que nazcan de nuevo, el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es rescatarnos de esa vida de pecado, de esa vida de desobediencia, de esa vida. Y nosotros, la iglesia del Señor, los que somos salvos, ya hemos sido rescatados. Por eso es que le decía, sabio para salvación. Pero entonces, aparte de la salvación, viene el proceso de la rendición, de la sumisión, someterse a Dios y rendirse a Dios. Rendirse significa que no se haga mi voluntad, mis deseos, sino los de Él. Aleluya. Dice entonces que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuidado, el que es sabio, el que es sencillo, porque hay un proverbio que dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Por eso es que volvemos al mismo punto. El sabio, el único Dios, Jehová de los ejércitos, es el sabio. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Te van a alegrar, te van a dar paz, porque cuando tú confías en que la palabra de Dios es veraz, que es lo que quieres bienestar para ti, te va a alegrar el corazón. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiera el Señor que su palabra pase colirio por nuestros ojos sean abiertos y podamos ver de una manera diferente a nuestro Señor. En este nuevo año que ha comenzado, que quedan 350 y algo días, que nuestra petición y nuestra oración sea, Señor, abre mis ojos para que yo pueda verte. Abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu palabra. Dame entendimiento y revelación de tu palabra, para que mi boca pueda publicar aquella palabra, como Pablo le dijo a Timoteo. Predica la palabra, redarguye, corrige e insta en todo tiempo. Aleluya. Por eso es necesario que dice la palabra, el precepto de Jehová es puro, su palabra, su ley, para que alumbre mis ojos. Y si alumbra mis ojos, en su luz veremos la luz, entonces es que le puedo ver. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Fíjate que si nosotros reverenciamos a Jehová, ese temor es limpio y va a permanecer para siempre. Temor, no es que le tengas miedo, es que podamos reverenciarle, amarle, vivir para Él. Y hay un punto bien clave que dice ahí, los juicios de Jehová son verdad. La palabra establece que va a llegar un día del juicio. Aleluya. Y si Él es fiel, si Él es verdadero, Él cumple la palabra, Él está diciendo a la iglesia, principalmente a la iglesia, porque es con quien Él trata, que ha de haber juicios. También las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador, también pasarán por el juicio, ¿verdad? Pasarán por el juicio. ¿Por qué? Porque sus juicios son justos. Aleluya. Sus juicios son justos. Dice entonces también en Deuteronomio 10, vamos buscando aquí, Deuteronomio 10, verso 12.
Deuteronomio 10, verso 12 dice, ahora pues Israel, al pueblo, lo que Dios exige, lo que Dios espera de usted como iglesia. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Quiere decir que a la iglesia le pide algo. Dios le pide a la iglesia. Mira lo que Dios le pide a su pueblo. Que temas a Jehová tu Dios. No que le tenga miedo, sino que lo reverencie, que lo reconozca, que Él es el Dios todopoderoso, el único Dios. Pero no solamente dice que temas a Jehová tu Dios. Dice que andes en todos sus caminos. Aleluya. Andar en Él, seguir sus pisadas. Tercero, que lo ames. Amar a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Luego dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Sírvele, pero no con una parte de tu corazón, sino con toda tu vida, con toda tu alma, con todo tu ser. Ahí lo dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, el eterno presente, porque si tú te acabas de convertir, ese es tu hoy, aleluya. Y luego dices, y si tú haces esas 5 cosas para que tengas prosperidad. A veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué no estoy próspero? Pues porque no estás guardando lo que Dios te pide. 5 cosas. Vuelvo y lo leo. Estamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. 5. La gracia del Señor. ¡Aleluya! 5. La gracia del Señor. Por su misericordia, Cristo en ti. ¡Aleluya! Él es el que hace esa obra. ¡Aleluya! Y en Él entonces hay prosperidad. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Aleluya. Dios de dioses. Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿A quién tú alabas? ¿Al hombre? No, a nuestro Dios. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aleluya. Aleluya. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Así que el Señor nos llama a amar, porque Jehová habla. Cuando habla de sus ordenanzas, es su palabra. Cuando habla de sus estatutos, es su palabra. Cuando habla de sus decretos, es su palabra. Cuando habla de sus mandamientos, es su palabra. Aleluya, aleluya. Así que esa es la ley de Jehová. No es la ley del hombre. La ley de Jehová es perfecta y fiel. Aleluya. Podemos decir que la palabra de Dios es limpia. Limpia significa que no tiene manchas, que es pura. Por ejemplo, nuestras casas, por más que nosotros las limpiemos y tengamos una limpieza súper extrema, hermano, siempre va a haber un lugar donde usted va a encontrar un poquito de polvo. Créeme, hermano, es así. Busque para que usted vea.
Pero la palabra de Dios es limpia. No hay ningún contaminante. Es pura, es limpia. Dice que en Proverbios 35, que es que lo dice, toda palabra de Dios es limpia. No hay maldad, hay pureza, hay limpieza, no hay contaminación. Y por causa que esa palabra es limpia, es escudo a los que en él esperan. ¿Sabes qué hermoso? Que la palabra sea ese escudo que te protege. ¡Wow! Es hermoso con la palabra. Dice también que la palabra es luz y guía. Salmo 119, 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermoso ese Salmo 119, 105. Te establece que esa palabra es luz. La luz alumbra, ilumina tu oscuridad, ilumina tus tinieblas. Es necesario la luz. Todas las casas tienen luz. La mayoría de los enseres, los llamamos enseres eléctricos, dependen de la luz, no funcionan sin la luz. De no tendríamos que ir a nuestros antepasados, y sabiendo también que nuestros antepasados pues tenían la luz que era por medio del fuego, ¿verdad? Esa era su lumbrera que le iluminaba. Aleluya. Todo ser humano necesita la palabra de Dios porque es luz y es guía. Porque al alumbrarte te va guiando. Y lo más maravilloso es que dice que es a tus pies, que tú sabes que es tu andar, que es tu caminar y que alumbra ese camino. Aleluya. Señor nos dice que su palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Caminamos por su palabra. Amén. Dice, la palabra de Dios nos sobreedifica. ¿Por qué nos sobreedifica? Porque Él es el fundamento. O sea, que se construye la iglesia sobre Él, en Él. Aleluya, en Él. Y esa palabra actúa en los creyentes. Cuando nosotros leemos esta palabra actúa. ¿Qué significa actúa? Significa que hace, es el hacer en nosotros. Siempre va a ser, por eso es que decía, no trastorna, atrás vacía. Siempre va a estar haciendo para lo que Él le envía. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13, dice que la palabra de Dios no la recibiste de los hombres. Voy a leerlo el verso 13 completo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, no la oíste de nosotros, sino no la recibiste como palabra de hombre. No es el hombre el que habla. Inmundo, estos son labios inmundos. Por eso es que hay que evitar que pase carbón encendido sobre mis labios. Porque usted tiene un privilegio hablar la palabra de Dios. Porque dice que no la recibes como palabra de hombre, sino según que es en verdad. En verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los creyentes. El 14 dice, porque ustedes, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y sigue hablando ahí de que es necesario, ¿verdad?, poder estar esperando esa segunda venida de Jesucristo. Aleluya. Pero lo que estamos viendo es que esa palabra actúa, debe actuar. Cuando es de Dios, cuando es la boca de Dios, tiene que haber transformación, tiene que haber redarguir, tiene que haber el corregir, porque por eso era que Pablo le decía a Timoteo que
Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y corrige. Aleluya. Este me encanta muchísimo. Su palabra nos define como oveja. Ojo, su palabra nos define como ovejas. Como ovejas. Juan 10, 27, 29. Ahí es donde hace que la palabra habla de que a ti te define como una oveja. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerda cuando decía, oíd cielos, oíd tierra? Oír, hermano, el oír, el oír. Las ovejas oyen al Señor. Dice que oyen su voz, oyen su voz. Pero el Dios le pudo haber puesto un punto y dejarlo ahí. No, pero en su espíritu, en su sabiduría, dice, y yo las conozco. Si tú eres oveja, Dios te conoce. Si tú eres lobo, Dios te conoce. Si tú eres cabro, Dios te conoce. 3 que andan en el redil. El lobo que anda acechando, el cabrito que anda junto con la oveja, ¿verdad? Se parecen, se pueden hasta confundir, pero es cabro, es cabro. Pero él dice, te define, él sabe, él dice, él las conoce, él nos conoce, él sabe si yo soy cabro, él sabe si yo soy un lobo, que ando por ahí acechando alrededor del rebaño, y sabe si soy oveja. A él no le engaña a nadie, aleluya, no le engaña a nadie. Pero su palabra me define a mí que él conoce a sus ovejas. Vuelvo para atrás, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero ¿qué pasa con las ovejas? Las ovejas que oyen la voz le siguen. Y ahí está el punto. Si no le sigue, si no obedece su palabra, si no estás en su palabra, la Biblia, la ley de Jehová que es perfecta, aleluya, que tiene autoridad, que es limpia, que es pura y que es luz y guía, aleluya. Si tú no sigues esa su palabra, no eres oveja, no eres oveja. Claro, cuidado, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso. Sale el bebé, va creciendo hasta convertirse en el carnero. Eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Y en ese proceso la ovejita se puede salir del redil y se pierde. Pero sabemos que si es oveja, hay la parábola, que si es oveja, dice el buen pastor, que es Cristo, deja las 99 y va y busca la de él, porque la palabra dice que nadie se las arrebata de su mano. Y aunque la oveja que era pequeña se desvió, se salió del redil, él deja las 99, va y la busca, la rescata, porque no hay nadie que se las arrebate de su mano. O sea que si usted es oveja, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aleluya. Así que vuelvo para atrás. Nos define, su palabra nos define como oveja. ¿Quién es oveja? Pues las que oyen su voz, las que le siguen y que Él les da vida eterna y no perecen jamás. Nunca van a morir porque tienen la vida eterna. Ni nadie se las arrebata de las manos. Nadie, 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 nada los separa del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, pestilencia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aleluya. Estamos seguros en Él. Aleluya. Y cuando tú conoces la palabra y sabes que eres oveja y que esa oveja está protegida y cuidada por Él, aleluya, tú vas a predicar, vas a instar, vas a corregir, vas a redarguir, vas a cumplir tu ministerio, vas a hacer obra del evangelista, que esta palabra viene a raíz de esa que el Señor me dio. Amén.
la segunda palabra del año, pudiendo atesorar lo que es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vas a predicar? ¿Qué es lo que vas a enseñar? Una palabra que es viva y eficaz. Es una palabra que tiene autoridad, es una palabra que tiene poder, una palabra que quien la habla es Jehová, aleluya. Una palabra que es la ley de Jehová. Es la palabra que es limpia, es la palabra que es luz y guía, es la palabra que nos sobreedifica en el fundamento, es una palabra que actúa en los creyentes, es una palabra que te define como oveja. ¿Quiénes son las ovejas? Aleluya. Cuando habla del oír, ¿qué significa el oír? Pues la tenemos en los dos, la tenemos en hebreo, que significa chama, y en griego, akou. No lo sé pronunciar muy bien, ¿verdad? Akou. ¿Qué significa nuestro lenguaje? Ya sea en hebreo o en griego, lo que significa es 4 cositas. Inicialmente, cuando tú oyes, atiende. Y uno dice, pues yo estoy atendiendo, yo estoy oyendo la palabra. Pero en el atender, tú puedes atender a una persona y no entender nada de lo que habla. Tú puedes tener los 5 sentidos en la persona tratando de comprender o entender lo que está hablando. Y no lo entendiste, pues no lo escuchaste, no lo oíste. ¿Por qué? Porque va de la mano. Es atender, es comprender. Pero después que comprende el mensaje que es comunicado, tienes que obedecer. Vamos hacia atrás. Atender, comprender, obedecer. Y el último, actuar. ¿Qué significa actuar? Hacerla, ponerla por práctica. El maestro te dio un informe que tienes que hacer, tú lo viste, entendiste cada paso, le hiciste caso a todos los puntos, porque te va a dar un 100%, y si no hace caso te va a quitar puntos, así que voy a obedecer lo que me pidió, y luego lo voy a presentar, lo voy a llevar a cabo, lo voy a hacer. Eso es oír. Tiene que ir acompañado de estos 4 elementos. De lo contrario, no escuchaste. Quiere decir que oír, en hebreo chama y en griego akou, significa es atender, es comprender, es obedecer, es actuar sobre lo que se ha escuchado. Y se ha escuchado de una forma activa y transformadora. Porque cuando lo llevas a cabo, cuando lo llevas en práctica, ocurre la transformación en ese proceso, que resulta en una obediencia y en una relación, porque la obediencia te va a llevar a relacionarte, pero esa relación va a hacer que haya una común unión. La relación te vas a estar relacionando hasta que hay una común unión con Dios. Y cuando hay común unión con Dios, comunión, entonces se ejecuta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Wow, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y les daré vida eterna y nadie me las arrebatará de mis manos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ese se encuentra en Hebreos 4:12. Viva y eficaz. Viva porque es el Dios eterno el que habla. Aleluya. La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es viva. Y como es el mismo, la palabra es el mismo, pues es eficaz, cumple el propósito para el cual es enviada, transforma vida, por eso es eficaz, da esperanza, por eso es eficaz, consuela, por eso es eficaz, y corrige, por eso es eficaz. Pero también dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando habla que es cortante, significa que penetra donde ninguna enseñanza humana puede entrar. La palabra sí entra donde la enseñanza humana no entra. Aleluya. Porque ella va a separar el alma del espíritu.
las coyunturas de los tuétanos. Separa la apariencia, hermano, de la realidad interna. La palabra te va a dar discernimiento. Por eso es que dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué predicas la palabra? ¿Porque Dios te ha llamado? ¿O por rating, como diría en la televisión? ¿Por view? ¿Por qué la predicas? ¿Para tener un renombre? ¿O porque obedeces al Señor? Todo eso lo sabe Dios. A Dios nadie lo engaña. Entonces la palabra, cuando discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, va a descubrir los motivos o los secretos, la verdad sobre nosotros. La verdad sobre nosotros. Esa palabra que discierne se compara al detector de mentiras. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese verso bíblico es hermoso, porque si lo leemos ahora, dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno no lee tan rápido y todavía hay más que sacar, pero es viva, porque es el mismo Dios hablando y tiene un propósito. Ese propósito es que es eficaz. Hermano, por eso es que el Señor nos dice, predica la palabra, porque trae esperanza, porque trae consuelo, porque trae conversión, porque hay transformación. Aleluya. Solamente si nos quedamos en el primero, viva y eficaz, el Dios eterno hablando. Esa palabra es sobre todas las cosas, hermano. La palabra es sobre todas las cosas. En este planeta Tierra no hay nada que se pueda comparar a la palabra de Dios. Es sobre todas las cosas. Salmo 138, verso 2 lo dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahí se proclama la autoridad suprema, el compromiso de cumplir lo que Él ha dicho. Y nos lleva a la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú confías que Dios es veraz, que Él es fiel, que Él no miente, que desde Génesis se está cumpliendo su palabra, su mandato, las órdenes que le dio al mar, que no se salgan de su orilla, que se mantengan en su lugar, que los frutos, que los árboles den su fruto. Hermano, que la hierba sale, que ya cae la lluvia. Eso nos lleva a una verdadera adoración. La adoración de creer en lo que Él dice. Aleluya. Obedecer lo que Él dice. Rendirnos a Él. Que ya no sean mis deseos, porque es que mis deseos son imperfectos. Que ya no sea mi voluntad, porque mi voluntad es imperfecta. Pero la voluntad de Él es buena, agradable y es perfecta. La mía es imperfecta. Entonces caemos en una adoración de rendición, de morir a mi yo, a lo que yo deseo y dejarme llevar para lo que Él quiere, hermano. ¿Y qué Él quiere? Que nos rindamos a Él, que estemos en Él, que le amemos. Sabe que después en esa adoración terminamos amando al Señor. Como Él nos pide, amarás al Señor con todo tu corazón. Hermano, y estamos faltos. Estamos faltos, por eso la palabra, para que el Señor nos lleve a amarle, nos lleve a entender por qué se nos dice en Apocalipsis, lee la palabra, por qué se nos dice que la palabra sea revelada, por qué se nos manda a leer este libro tan hermoso que es la Biblia inspirada por Espíritu Santo. Que andemos, que este es nuestro escudo, esta es nuestra espada, este es nuestro todo. Pero las vidas no la leemos. Y aún ni la iglesia se ha apartado. Y el Señor nos llama. Este es mi segundo mensaje. Me llama a mí a que oiga. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hermanos, necesitamos ser transformados por el Señor. A veces caemos en la religiosidad. Venimos a la iglesia porque hay que venir, porque se nos enseñó. Pero no hay hambre. ¿Se recuerdan la palabra anterior que prediqué? Que había comezón de oír y se reunían a falsos maestros, falsos profetas. Pero si nosotros como iglesia le pedimos al Señor, Señor, dame hambre de tu palabra. Señor, dame entendimiento, porque podemos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aleluya. Me arrepiento. Aleluya. Me arrepiento. Yo llevo 30 años sirviendo al Señor y no le conozco, porque a veces predicamos pero no vivimos. Sabemos pero no actuamos. Quiera el Señor que en mi corazón, en tu corazón, que el Señor se revela en nuestras vidas. Que podamos amar al Señor como Él quiere que le amemos. Que vivamos para Él. Que su palabra sea nuestro tesoro. Porque su palabra es limpia, es pura. Es guía, es luz. Es cortante más que toda espada doble filo. Hermanos, las espadas son para cortar. Pero nosotros no queremos que la palabra nos corte. Porque nosotros queremos seguir siendo como somos. Esta naturaleza pecaminosa carnal que quiere dominar. Cuando, como le decía a Timoteo, Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Y sobrio significaba estar firme, mantenerse en la palabra del Señor. Sobrio, mantenerte, autocontrol, dominio, sin distracción, vigilando. Que nuestro real tesoro sea su palabra. Que sea la vida de Cristo en nosotros. Que se manifieste ese verdadero amor. Hermano, porque la palabra es tan clara, te dice que ellos no conocen al Señor. El mundo no conoce al Señor, es la iglesia. Por eso Jesucristo le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Y nosotros nos medimos al igual que el mundo y actuamos al igual que el mundo. Y el que me la hace, me la paga. Pero ese no es el verdadero evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio sufrido de aflicción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, lo dice claro, niéguese a sí mismo, tome su cruz, vaya a la muerte. Entonces empieza a seguirle. Si tú no mueres a tu yo, si tú no mueres a Zenaida, a lo que tú eres, y tú permites que la palabra que es viva, todo lo que la palabra te enseña, hermano, es que es todo, hermano, es que es todo, es que es todo. No hay verdadera transformación y no hay obediencia. Y a eso es que el Señor me llama a mí a que pueda obedecer su palabra. Amar al prójimo como a ti mismo. Hermano, realmente la iglesia ama al prójimo. Pero no lo dejo ahí. Y cuando te dice ama al enemigo, ¿tú sabes quién es el enemigo? El que te hace mal, el que te hace la vida imposible. Llamamos nosotros el que te hace la vida de cuadrito. Haz bien al que te hizo mal. Perdona. Hermano, nos llamamos cristianos. Cristianos son seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y el Señor nos llama en este 2026, segundo domingo de prédica. Me dice a mí como iglesia, pero te dice a ti, tú que me escuchas. Sé que son pocos los que me escuchan. Que puedas escuchar, que puedas oír la voz del Señor. La boca de Jehová habla. La boca de Jehová te redarguye. La boca de Jehová te corrige. Y te llama y me llama a que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Él. Volvamos a Él para que Él sea en nosotros y no nosotros mismos. Aleluya. Pero Él nos ama, nos cuida, nos habla. Y si eres oveja, no hay quien te arrebate de su mano. Créelo,
Para ese es este mensaje de la palabra, del poder de la palabra. La palabra que es viva y eficaz, su palabra, hermano, que tú puedas atesorarla, que tú puedas amarla, que tú no la uses como un amuleto, sino que el poder que tiene, que es viva y eficaz, transforme tu vida. Y el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se produzca en ti, se produzca en mí. Y podamos ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, verdaderos siervos de Jehová. Aleluya. El poder de su palabra. El poder de su palabra nos transforma. El poder de su palabra nos llena de él. Aleluya. Porque entonces podemos decir como Pablo decía, mas no vivo yo, no vive Zenaida, mas vive Cristo en mí. ¡Wow! Es que se lee fácil, hermano. Se puede predicar fácil. Pero cuando tú dices, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo en ti. El perfecto, el santo, el amoroso, el limpio, el puro. El que aún en el hecho de la muerte, en la cruz del Calvario, se encargó de su madre María y le dice, protección, cuidado. Se la dijo a Juan para que la cuidara. Aún en el hecho de la cruz dijo, Padre, 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 perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nuestro querido Esteban hizo lo mismo. Ese sí, un discípulo, lea sobre Esteban, leamos, busquemos a Esteban con unos atributos. Allí sí estaba el Señor. Primer mártir, lo apedrearon. ¿Y sabes qué dijo? Lo mismo. Hermano, ¿y tú? ¿Has perdonado? ¿Has perdonado a tu padre? ¿Has perdonado a tu madre? ¿A tu hermano? ¿A tu amigo? ¿A tu jefe? ¿A tu esposo? Si el mismo Señor nos enseñó en el Padre Nuestro cuando ores. Padre, perdóname por como yo perdono a mi deudor. Hermano, escudriña el corazón. Odio, rencor, gritería. Seno que ser transformado a Cristo. No hubo odio. No hubo mentira. Se sometió al Padre. Hágase tu voluntad, Padre, mas no la mía. Si quieres pasar esta copa de mí, hazlo, Señor, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y que el Señor siga tratando en nuestras vidas. Que sea Él formándose en nosotros para que podamos proclamar su palabra, vivir su palabra, obedecerla. Como decía Pablo, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado. Hermano, no lo hemos alcanzado todavía, pero necesitamos cambiar la oración. Que la oración sea, Señor, quiero verte. Señor, quiero escucharte. Señor, quiero amarte. Señor, quiero adorarte. Señor, quiero proclamarte. Que mi hablar seas tú. Hermano, estamos a inicio del año. Tratemos, pidámosle, oremos, gime delante del Señor, para que la presencia del Señor y el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y podamos amarle como Él nos pide que le amemos. Recuerda, la palabra que te compartí es el poder de la palabra. Su palabra tiene autoridad porque habla Jehová. Su palabra es la ley de Jehová, que es perfecta y fiel. Su palabra es limpia. Su palabra es luz y guía. Su palabra tiene el poder para sobreedificarnos. Su palabra actúa en los creyentes. Su palabra nos define como ovejas. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra es sobre todas las cosas. Cuando creemos a su palabra, debemos creer a su palabra, obedecer su palabra, rendirnos a Él, entonces le amamos y le adoramos. Y podemos decir como el Salmo 119, verso 97 al 98, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Su palabra siempre está conmigo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El Señor te bendiga, amado. La paz del Señor.